Como les comentaba, mi nombre es Gaby Mercado, yo soy bióloga. Voy a compartir un capítulo de mi tesis de investigación de maestría. Se titula, bueno, la variación espaciotemporal de las hormigas en tres fragmentos de bosque seco tropical en el Caribe, en el departamento del Atlántico, Colombia. El bosque seco tropical es una formación vegetal que se distribuye entre los 0 y 100 metros de longitud. Del bosque original, solamente el 9% se encuentra en el Caribe colombiano y de ese 9%, el 0,85% se encuentra en el departamento del Atlántico. Este bosque se caracteriza por tener plantas de especies caducifolias, que son aquellas que pierden sus hojas a finales de la época de lluvia, principios de la época seca, como estrategia adaptativa para evitar la pérdida de agua. Acá los veranos son muy secos y son muy largos. Ahora ya son, antes eran de 7 meses, ahora los estamos viendo hasta 9 meses. El objetivo de la investigación o de este capítulo específico fue determinar la variación de la diversidad de las hormigas entre muestreos, entre épocas de muestreo en los tres fragmentos. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí se encuentran marcadas o existen nada más dos temporadas, época seca y época de lluvia. Pero en este estudio tomamos una temporalidad diferente que la denominamos primera lluvia. ¿Por qué? Porque en estos otros estudios que hemos realizado a nivel acá local, vimos que para esa época hay mayor número de especies que podemos encontrar cuando se pasan las primeras lluvias, que es finales de abril, principios de marzo, de mayo, perdón, y de mayo a agosto son lluvias fuertes, o sea, ya es la época como tal marcada. Y finales de septiembre, principios de octubre, también se tomaría como primera lluvia. El área de estudio, bueno, Colombia, en este circulito aquí pequeño está el Atlántico. El mapa muestra tres mm, municipios, que sería como la distribución del departamento. Y bueno, aquí tenemos los acrónimos de cómo vamos a llamar, porque muchas veces yo voy a decir son los acrónimos para no andar diciendo todas las palabras. RCM, Reserva Campesina de la Montaña; CLC, Corredor de San Luis; EP, El Palomar. Para mi investigación principal, yo lo que estoy buscando es cómo se estratifican las hormigas verticalmente en el bosque. Por eso este diseño tiene un, una particularidad. Entonces, ¿qué buscaba yo en los bosques? Que estos bosques tuvieran la condición de que los árboles estuvieran con alturas de entre 12 y 15 metros. Y dentro del departamento, los tres fragmentos de bosques que me daban esas condiciones eran estos tres. Igual estos tres bosques tienen a un grado de conservación y perturbación, cada uno distinto, son de diferentes áreas y se encuentran en diferentes matrices. Por ejemplo, el bosque de Tubará es el bosque más pequeño, se encuentra dentro de una población indígena, lo cual sufre alta presión de tala. De hecho, ya hacia el último muestreo, uno de mis puntos desapareció. El Reserva Campesina de la Montaña está en una zona de difícil acceso que por eso mismo se ha ayudado a conservar, porque hay que subir unas montañas, hay que llevar una parte caminando. Y Piojó, que el Palomar, que es la reserva más grande, que tiene 752 hectáreas, de esa yo nada más muestré una finca que abarcaba un área de 100 hectáreas. Quiero decirles que realizamos 6 muestreos en total, 2 para la época de lluvia, 2 para la época de seca y 2 para la época de primera lluvia. Como le comentaba, con primera lluvia no lo fusionamos con la época de lluvia porque le daba mayor peso a esa época. Y esta temporalidad, perdón, nos arrojó especies crípticas que no encontramos durante los demás muestros, por eso la incluimos. Pero entonces, para que tengan la claridad de época seca, temporalidad de primera lluvia y lluvia. Bueno, mi diseño de muestreo consistió se escogió un transecto lineal de 500 metros. En ese transecto se seleccionaron 5 puntos, se distanciaron 100 metros uno del otro. En cada punto se escogieron 5 árboles. Estaban distanciados equidistantemente 30 metros uno del otro. O sea, cada conito representaría un árbol. Yo utilicé dos técnicas complementarias para la colecta de las hormigas, que son las trampas Cornell, la cual consistió en un tubo PVC de 15 centímetros con perforaciones y a cada extremo tenía unos codos
y estaban cebadas con carroña y melaza. Se ubicaba una ras del suelo, la otra entre 5 y 7 metros, y para la última se lanzaba una cuerda sobre el árbol para que así la trampa quedara de 12 a 15 metros según las condiciones que me ofrecía el bosque. Adicional a eso, utilizamos la técnica de agitación del follaje, la cual consistió en una red de golpeteo que tenía un diámetro de 80 centímetros y se le adicionó una pértiga o una vara extendible que al momento de sacarla completamente me permitía alcanzar los 15 metros. Y así iba colectando también hormigas del estrato bajo, hormigas del estrato medio y hormigas del estrato alto. Todos los análisis que realizamos siempre los comparamos entre épocas y entre fragmentos, porque queríamos ver cómo se comportaba en, en cada parte. Entonces hicimos diversidad, hicimos NMS, hicimos curvas de rango de abundancia, agrupamos por gremios y finalmente hicimos un análisis de correspondencia canónica. ¿Qué encontramos? Encontramos bueno, encontramos 11.000, capturamos 11.815 individuos que se agruparon en 29 géneros y 126 especies. Este es el estudio a nivel local aquí en el Atlántico que más especies ha arrojado hasta el momento. Como era de esperarse, la subfamilia Myrmicines fue la que aportó mayor número de especies, esto debido posiblemente a los hábitos que ella tiene y la dominancia que maneja. Igual está reportado en todos los estudios que hemos realizado acá en el departamento que por lo regular lo que es las especies de familia Myrmicines, Dolichoderines, Formicines y Pseudomyrmex siempre llevan el mayor número de especies. A nivel de fragmentos, la mayor riqueza se presentó en corrales, en Reserva Campesina de la Montaña, que comparado con un estudio anterior, este tiene mayor número de especies. Corrales de San Luis, antes se habían reportado en uno 34 y en otro 36 especies. Y para el palomar, este es el primer estudio que se hace en ese sitio. ¿Qué encontramos al momento de analizar la variación? Encontramos que para la época de lluvias, la Reserva Campesina de la Montaña aporta el mayor número de especies efectivas, mientras que Corrales de San Luis aporta el menor número de especies en la época seca. Esto es totalmente lo que se esperaba. Lo que no esperábamos, por decirlo así, era que acá en la gráfica número B vemos que para época de lluvias, en la Reserva Campesina de la Montaña y en el Palomar, el aporte es prácticamente igual. Entonces aquí no existieron diferencias en este bosque durante esta época. Él siguió el mismo comportamiento de corrales en época seca con el menor. Y finalmente vemos, voy a ocultar aquí, vemos que en la época de primeras lluvias para el Palomar y en la época de lluvias para Reserva Campesina de la Montaña se observó también el mayor número de especies efectivas, pero no se encontraron diferencias entre estas. Esto se debe a la respuesta del bosque, es decir, al estado de conservación en que se encuentran los bosques. Todos los resultados nos llevan a lo mismo. Cuando miramos la estructura de la comunidad de Formicides a nivel general, es decir, al compararlo entre sitios, vemos que el palomar siempre se aleja. Él mantiene él no comparte especies muy abundantes comunes con los demás sitios, mientras que corrales y reserva la campesina de la montaña sí comparten algunas especies, en especial Crematogaster SP1, que fue la especie más dominante en los sitios. Cuando ya lo vemos a nivel de sitios por épocas, se observa el mismo comportamiento. Se observa que hay un agrupamiento diferenciado, es decir, no se comporta de manera igual. Por épocas van apareciendo especies y se van solapando otras. Aquí dominaron diferentes grupos, pero especialmente denominaban especies del género Crematogaster y del género Cephalotes. Para Reserva Campesina de la Montaña, se observó el mismo comportamiento. Especies por época aparecían, cambiaban al momento de hacer cambios
en la época. Y en el palomar se observó el mismo patrón. La especialidad del palomar, por decirlo así, es que presentó muchas especies más crípticas, especies como Taumatomirmes, Anochetus, de ese tipo que no encontramos en otros tipos de bosque. Si encontramos Sericomimes diego. Al momento de realizar el análisis de similitud, vemos que corrales de San Luis y reservas La Campesina de la Montaña tienden a unirse en cuanto a su composición de especies y el palomar se mantiene alejado, es decir, que muchas especies que se encuentran en corrales de San Luis se encuentran en Reserva Campesina de la Montaña. Al momento de observarlo por temporalidad, se observa lo mismo. Se asocian entre épocas, por ejemplo, aquí está la época seca con la época de corrales con la montaña, se tienden a unir, mientras que el palomar entre épocas se mantuvo un tanto alejado, excepto entre lluvias y primeras lluvias. Y acá, en la época de lluvias, para corrales y para la montaña, siempre se mantuvieron muy cerca. Cuando hicimos el análisis de agrupamiento por gremios, vemos que se encontraron 14 gremios para Reserva Campesina de la Montaña, 12 gremios para el palomar y 10 para Corrales de San Luis. Esto corrobora con los demás estudios que hemos realizado. Al momento de comparar los gremios entre épocas y sitios, vemos el mismo comportamiento en época de lluvias, tanto para corrales como para la montaña, se presentaron el mayor número de gremios. Aquí lo que pudimos observar es que en el palomar, en la época seca, se observó el mayor número de agrupaciones, y no solo eso, a nivel general del proyecto, de la investigación, perdón, se vio que el mayor número de especies encontradas en el palomar se dio en época seca. Esto se debe posiblemente a que el bosque conserva toda la estructura aún cuando venga la época de lluvia. ¿Por qué? Porque este es un bosque que está mucho más conservado, se encuentra a una altura diferente y no tiene mucha interacción antrópica. Sí está inmerso con... Te quedan 2 minutos. Sí, estoy terminando. Sí está inmerso en una matriz de ganadería, pero se encuentra más alejado del... O sea, hay una distancia entre el bosque y los potreros. Finalmente, el análisis de varianza nos dijo que la cobertura vegetal presente en el área era la que daba la respuesta, porque en todos los ejes, en el eje 1, 2 y 3, siempre aparecía la cobertura vegetal. Esta cobertura vegetal no se perdía, por lo menos en lo que es en el bosque de la montaña y del palomar, no se perdía totalmente en época de seca, mientras que en Corrales de San Luis el bosque quedaba totalmente sin hojas, sin follaje, o sea, quedaba totalmente claro, perdiéndose muchos nichos o muchos microhábitats que se encontraban, por decirlo, en la parte superior. Y bueno, finalmente los bosques presentan un gran número de especies que deben ser revisadas como tal. Este estudio no abarcó especies específicas, por decirlo así, porque necesitábamos saber qué había primero para después poder estudiar especies o interacciones ecológicas. La diversidad encontrada en la montaña y el palomar se debe a que ya estos están en alguna categoría de protección y estamos buscando incluir a Corrales de San Luis para que sea protegido. Gracias. ¿Preguntas? Escucha ahora. Muchas gracias, Gabriel, por interesante estudio. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas, ¿vale? Sí. La primera pregunta por parte de Alibe. ¿Crees que es realmente importante contar el número de individuos en estudios con hormigas, ya que son insectos sociales y el organismo es la colonia, superorganismo? ¿Qué información adicional hay detrás? Bueno, mira, no se contaron los organismos como tal, sino se utilizaron incidencias, si estaba o no estaba.
Si estaba era 1, si no estaba era 0. Ajá, de acuerdo, muchas gracias. Ujú. Otra más. Esta pregunta es de, no me sale el nombre, lo siento. Buenos No te días. preocupes. ¿Cuál fue la categorización de gremios que utilizaste? Uy, se me ha La movido. de... ay, Lo mostraste en una tabla, pero estaban con siglas. Me refiero a si fue una categorización desarrollada por ustedes, a una no, 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 categorización no. desarrollada Se por ustedes. utilizó la de Silvestre del 2003, de un estudio del Cerrado del Brasil, en el 2003. Si quieres, más adelante te puedo dejar la bibliografía específica o me pasan la pregunta Sí, y aquí así en la la puedes parte responder. inferior de la pantalla, donde tienes las preguntas, puedes entrar tú también y después, cuando termine Ah, cuando ok, escribir, puedes ir respondiendo los comentarios escribiendo tu respuesta, ¿vale? listo. Vale, otra pregunta, esta es mía. Si hubo mucha diferencia de abundancia entre especies generalistas y especialistas entre las zonas que estudiaste. Sí, especialmente en los bosques, en el bosque de corrales que eran más perturbados. Por ejemplo, lo más abundante fue Crematogaster y las cefalotes basalis, mientras que las especies pequeñas o crípticas las encontraba de uno o dos. Por eso es que las técnicas eran complementarias, porque si yo excluía una técnica, sacaba las especies crípticas, que eso en ciertamente es lo que me da la respuesta del bosque, que es el estado de conservación en que se encuentra. Ujú. A nivel de los demás bosques, sí, las especies no eran muy abundantes como en áreas muy abiertas. ¿Por qué? Porque yo utilizaba un transepto, pero ese transepto iba cambiando según el bosque me dejaba, porque no tenía un camino largo, o sea, me tocaba meterme y hacer zigzag y de todo ahí. Pero habían unos baches, o sea, unas partes que estaban intervenidas, me tocaba hacerlo porque hace parte de la matriz. Lo que sí me pasó en Corrales, como les comentaba, era que ya al final, en mi último muestreo, un punto desaparece, o sea, me talaron el área. Entonces yo Ajá. siempre intentaba tomar lo mismo porque quería ver el comportamiento. De acuerdo, la siguiente pregunta es de Elena Angulo. Gracias por tu charla, Gaby. Me gustaría saber si podrías poner otra vez tu gráfico con el análisis de comunidades. Es que es como una curva de rarefacción. Lo siento. ¿Puedes Ah, no te preocupes. explicarme un poco más? Nunca había visto ese tipo de análisis para comparar comunidades de hormigas. Gracias. El de diversidad. Espérate, me toca salir, compartir. Tarararara. Este, ¿Es ese, Elena? Por favor, contesta por el chat. No, creo que se refiere al siguiente gráfico, al que ah, tienes. las curvas. Sí, No me acuerdo cómo me salgo. Las curvas de rango abundancia. Lo que eso. pasa es que bueno, en el nivel de semilleros nosotros hacemos investigación de diferentes grupos de artrópodos. Actualmente, hace unos años ya hemos visto que las curvas de acumulación de especies no nos dan la respuesta, entonces hacemos curvas de rango abundancia, la cual nos explica mejor el comportamiento de la aparición o de las hormigas, porque esta únicamente la utilizamos cuando estamos trabajando con hormigas. Entonces, no sé si quieres más tarde me conecto y podemos platicar acerca de las curvas. Vale, pues nada, creo que se lo anota Elena por ahí. La siguiente pregunta es de Daniel García y nos dice que, no, se cambió. La siguiente pregunta es de Amanio David. Dejar las especies a nivel de morfoespecie dentro del género, ¿se debe a la dificultad de identificación debido a la gran diversidad o a que realmente no hay claves para poder identificarlas? Mira, aquí porque no lo pude mostrar, pero de las 126 especies yo tengo aproximadamente 70 hasta especies como tal identificadas. Lo que fue prácticamente el género Crematogaster, Azteca, Pheidole, Solennosis, es muy difícil porque las claves son complicadas
y aquí en Colombia como tal no hay taxónomos especializados. Las pseudomymes mías están desde hace 2 años en Estados Unidos esperando revisión. Entonces, imagínate, o sea, tengo que esperar que vengan, aquí no lo hay. Yo trabajo taxonomía, pero no es lo mismo, no es lo mismo yo tener un experto que simplemente me vaya guiando. Entonces, a mí me toca con las pocas guías que puedo encontrar o las claves que son, hay unas que están, que son, yo he usado claves de España, he usado claves de Costa Rica, porque en Colombia como tal no hay unas claves específicas. Entonces, como a nosotros muchas veces nos llegan taxas de otros países ya identificados, me toca dirigir, aquí en Barranquilla no hay museo, me toca irme a Bogotá, a la Universidad Nacional, a hacer la identificación para comparar mis bichos. Entonces queda complicado porque entonces yo trabajo, estudio la maestría, entonces no tengo el tiempo, simplemente muchas veces cuando me queda voy o mando los bichos, las hormigas, allá me ayudan con la identificación y me la mandan. Pero ya a nivel de especies demora mucho tiempo. Vale. Mira, Gaby, la última pregunta, pero me la tienes que responder rapidito, ¿vale? Que Ujú. se nos acaba el tiempo. Nos la hace Brandon Steve. Al no realizar muestreos de hojarasca y primeros centímetros del suelo, hormigas hipogea, no se está subestimando la diversidad de hormigas en los fragmentos de bosque seco tropical que se muestrearon, ya que Bueno, esta dale. zona de vida se caracteriza por su alta riqueza y diversidad de especies hipogea como Stromygenes. Además, estas hormigas son muy susceptibles a la intervención antrópica y variaciones ambientales. Dale, sí se hizo esa parte, pero esa parte es el otro. Mi tesis consiste en 3 objetivos. El otro objetivo es todo el estudio de la parte de hojarasca que se colectó, pero no incluye, no entra en este estudio como tal. Entonces ya esa sería otra investigación que me tocaría hablarles de mi tesis en específico, pero sí se hizo el estudio de hojarasca y especies como Strumígenes no aparecieron. Vale. Pues nada, muchas gracias, Gaby. Dale.